Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, los que están cerca y los que están lejos. El tema de hoy es un tema que no sé si todos hemos vivido situaciones así, en situaciones donde la iglesia o un templo de alguna religión de alguna religión cambia de función, se utiliza el edificio para otra cosa y bueno, y uno se da cuenta que formalmente no deja de ser lo que es, pero la función cambió, no tiene algo que ver con la religión, con la búsqueda de Dios, con la espiritualidad, con marcar un camino, con moverse con los símbolos, sino que pasan a hacer otras cosas, desde una discoteca, una casa, un gimnasio, un hotel. Hay muchos casos, todos son muy impactantes, a pesar de que yo soy de los que creen que los tiempos van cambiando, que esto de cambiarle función a los edificios para mantenerlos vigentes tiene un aspecto interesante. Lo que pasa es que todo eso pasa por mi cabeza, pero cuando yo entro o he entrado o he visto edificios religiosos muy importantes y muy religiosos, ¿por qué? Porque si vos me decís es un templo evangélico, no tiene muchas cosas un templo evangélico. Tendrá un escenario, una especie de estrado, una tarima, un atril, y un día se lo sacaste y no hay mucho más. Pero las iglesias tienen otro tipo de cosas que es difícil desmantelarlas como tal, ¿no es cierto? Pero racionalmente los tiempos van cambiando, hay menos gente que va a la iglesia, participan de menos ceremonias, no sé, por casamiento. Cada vez la gente se casa menos con un ritual religioso. La misa diaria, las iglesias en general en los últimos años, iglesias, no una capillita perdida en el medio de Austria como la que vimos el otro día, sino una iglesia, tiene una capilla diaria, porque diariamente van 10 personas, 5 personas, si llueve va una, y el domingo se llena con más gente, según la iglesia, según los barrios, hay más gente. La iglesia, en mi idea, es un edificio que tendría que ser mantenido por los fieles. El que tiene fe en algo y necesita un lugar para la oración, para acercarse a Dios, y lo hace y lo frecuenta, tendría que hacerse cargo de esto. A veces uno dice esa monedita que uno pone, qué sé yo, el sustento del cura, la cobertura médica del cura, la nafta del auto del cura, la señora que le limpia la casa al cura, el supermercado, la luz, el gas, el teléfono celular, todo eso tiene que salir de algún lado. En realidad deberíamos poder mantenerlo los que tenemos fe en eso. Pero no es tan así. Tampoco hay tantos mecenas que dicen vamos a construir esta iglesia o yo voy a donar esta cantidad. Tampoco es tan común eso. Las iglesias importantes han debido buscar otros sistemas administrativos para poder mantenerse. No solamente acá, es un problema en todas partes. Lo que sucede es que yo les planteo, por ejemplo, Roma. Yo tengo un hotel en Roma, soy un empresario. A mí lo que me interesa es mantener las iglesias de Roma, que el Vaticano sea esplendoroso, que venga todo el mundo, que el Papa sea famoso, que venga... ¿Qué haría Roma sin el Vaticano? Entonces, yo como hotelero pago con gusto porque va a ir dinero de eso a mantener esos lugares turísticos. La última clase vimos San Giovanni Rotondo del Padre Pío. Esa iglesia, ese santuario modernísimo y hecho de oro, se hizo con la colaboración de muchas partes de la nación. Turismo, la región,
el municipio, todo lo que tiene que ver con hotelería, restaurantes de la gente, porque es un lugar de peregrinación internacional San Giovanni Rotondo. Entonces la gente aporta y lo mantiene y se puede enriquecer, como la cripta de oro que vimos allí, es un enriquecimiento, es un gasto que ha hecho la iglesia. Evidentemente con la monedita que uno pone en la canasta cuando va a la misa no alcanza, hay otros intereses administrativos. La iglesia tiene este aspecto administrativo muy importante. Ustedes saben que yo con la institución iglesia no me meto, yo me meto con el edificio y hablo. La institución, yo puedo tener una propia idea, pero no es mi objetivo en estas clases abrir un juicio, cuestionar, yo los respeto a ellos. También entiendo, porque me ha tocado a mí hacer obras en las iglesias, y yo veo de dónde sale la plata. Hice un proyecto hace 2 años en el Besia, en la provincia de Santa Fe, para transformar un galpón, una especie de gimnasio gigantesco en una capilla. Y yo hablaba con la gente, un pueblito de pescadores pequeñito con calles de arena a orillas del Paraná. Y la gente lo asumía como propio. Uno dice, ¿dónde sale la plata? Y no, y yo veía con el cura comía y compartía la comida conmigo, que yo iba y me quedaba una noche en Santa Fe, en la casa parroquial, y ellos tenían 15 familias, y una vez cada 15 días, cada familia le llevaba la comida al cura. Por ahí no se sabe esto, por ahí de esto no se habla, pero está bien que así sea. El cura, si vos sos creyente, lo tenés que mantener vos. ¿Por qué va a pagarle al cura? Lo va a mantener el cura. El Estado con el aporte de gente que no tiene fe o que tiene otra fe. ¿No es cierto? Ahora, hay situaciones privilegiadas. Por ejemplo, si hablamos del turismo pensemos en lugares santuarios famosísimos como Fátima. ¿Qué sería del pueblo de Fátima sin la iglesia? ¿Quién no va a pagar un impuesto para que le den plata a la iglesia? Hicieron una iglesia nueva en los últimos años. Hemos visto fotos de Marcos Rubnik en el altar, ese altar todo dorado. Lourdes es una ciudad de turismo religioso, como es San Giovanni Rotondo, o como es el Vaticano. Entonces, ahí hay un dinero. Pero yo te digo, veamos la capilla, o donde a mí me tocaba trabajar, en González Catán, en el medio del barro, con una capilla que era un galpón con piso de tierra, y el dinero salía de esas familias humildes. Cada uno aportaba una baldosita o el dinero suficiente para comprar una baldosita que le podamos hacer el piso a la iglesia. Eso existe, los barrios más humildes van haciendo esas capillas, porque la necesitan, porque quieren, porque les gustan, porque tienen fe. Las otras más grandes son más difíciles de mantener. Las que tienen un colegio, María Auxiliadora y todo el complejo Don Bosco alrededor, en Buenos Aires, puede mantener su iglesia y si no el Estado va a ayudar en alguna cosa, porque es una joya, es patrimonio nacional, es un edificio con obras de arte, es un edificio muy, muy, muy importante, pero esas pequeñas iglesias de barrio, incluso dentro de la capital, que con el tiempo cada vez va menos gente, cada vez ponen menos moneditas, y después termina con que viene un cura domingo por medio, y después empieza a venirse todo eso abajo. Y entonces cambia de función. ¿Cuál es el origen? ¿Quién tiene que ver con esto? El huevo y la gallina. ¿Cómo comenzamos? Va menos gente, la iglesia tiene menos plata, hay menos curas. Y el cura, en vez de ser, digamos, un administrador de sacramentos, empieza a ser un administrador de algo que pueda pasar en la iglesia, algo que pueda vender en esa iglesia y que alguien le pague algo. Hace un par de años yo estuve en Bruselas y me fui un día a Gante, o Gant, no sé bien cómo se pronuncia. Es una ciudad hermosísima que tiene una iglesia gótica de San Miguel, que a veces he contado la anécdota.
aquella que la persona que estaba en la puerta controlando quién entraba y vendiendo estampitas me dijo, hoy es un día especial porque hoy nos visitó el ángel, y yo salí llorando de la iglesia por lo que había dicho esta señora. Hola, ¿alguien acá? Sí. A ver quién más no está muteado. Marta, acá. Cuando yo voy a Gante, Gante tiene una catedral y tiene varias iglesias importantes. En 2 o 3 cuadras hay edificios maravillosos. Uno de ellos es la Basílica de San Nicolás. La Basílica de San Nicolás es impactante. Uno entra por el costado. Todo el barroco que se puede imaginar. La mitad de la iglesia tenía una tapia y una puerta con vidrio. ¿Cómo? Tamaña iglesia, tamaña joya. Uno miraba por la ventana y del otro lado, en la primera parte de la iglesia, con entrada desde la entrada principal, era un mercado artesanal, pero absolutamente separado de la iglesia, con una pared que iba de piso a techo y 2 grandes puertas con una ventana vidriada donde uno podía espiar adentro a ver qué es lo que pasaba. Yo digo, ¿cómo puede ser? Y sí, ¿cómo puede ser? Eso seguramente posibilita que la iglesia sea mantenida. El personal de limpieza de una de esas iglesias cuesta mucho dinero. Las goteras que tenés en el techo cuestan mucho. Y no te digo una restauración, porque ya ahí tiene que intervenir el Estado. Y el Estado no restaura todo. Alguna cosa restaura. Hoy al final de la clase vamos a ver una iglesia en Venecia que para mí es una joyita. Yo digo, ¿qué pasaría si esto no se puede mantener? ¿En qué se transformaría este edificio? Venecia, por ejemplo, tiene una explotación turística porque Venecia vive del turista. Entonces, hay en general un mantenimiento, las iglesias son en general gratuitas. A mí personalmente por ahí me choca un poco que te cobren una entrada, pero también entiendo que si el que va a rezar no pone la monedita, la iglesia no se puede mantener y de pronto es una iglesia que tiene obras de arte maravillosas. Pero toda esa... Uno va a un museo, acá, a la vuelta de mi casa, acá, el Malva. Uno va al Malva, que es un museo maravilloso, de pagar una entrada. Hay obras de arte adentro. ¿Y qué es lo que pasa con las grandes iglesias? A veces nos molesta porque tiene también una función espiritual, pero pensemos que esa función de camino espiritual, de ayuda en la meditación, de todo lo que uno quiere revestir ese espacio, va perdiendo gente, cada vez tiene menos frecuencia, cada vez hay menos curas, pareciera concentrado todo en la misa del domingo, por ahí el resto de la semana la iglesia está vacía. Vayamos a una iglesia de barrio. Entonces, en el mundo, uno asiste a un movimiento de desacralización de estos espacios. ¿Qué sería esto? Desacralizar un espacio. Cuando uno construye una iglesia, la construye, la decora, la adorna, el barrio pone plata, la gente acá va, colabora, al cura hay que vestirlo. Ustedes se piensan que el arzobispo de Buenos Aires le regala la ropa que tiene el cura para su ceremonia. No, la tiene que... A mí me ha pasado ir a Roma, yo cuando estudiaba allá, y un curita a quien le construía una iglesia acá, en La Ferrer, en el partido de Matanza, me decía, por favor, comprame camisas, te doy la plata yo porque no consigo acá son una fortuna, en Roma son más baratas y qué sé yo, y yo iba a Roma y le compraba camisas al cura, pero se las compraba él de su bolsillo, no había alguien que le diga, tu uniforme te lo regalo yo. Zonas marginales totales. La Ferrer, partido de La Matanza, o González Catán, partido de Matanza, que es donde me ha trabajado, me ha costado, he trabajado, digamos, me ha costado, sí, me ha costado ir, porque me costaba mucho ir a ese lugar, porque era lejos de mi casa, porque no hay transporte, por infinidad de razones, pero ahí iba yo, ahí iba, con esos pobres,
ahí ayudarlos, a guiarlos, a acompañar un poquito en lo que es la construcción de una iglesia. Y yo veía de dónde salía la plata. ¿Había gente que donaba? Sí. Porque en esos lugares muy pobres la iglesia tiene que ocuparse por ahí de darle de comer a la gente. Entonces, para mi sorpresa, de pronto, el obispo del lugar me lleva a una capilla con un comedor. Y me dice, este comedor lo donó Tinelli. Digo, ¿Tinelli? Sí. Es un gran donador para Cáritas de la zona, en el caso de la Ferrer, que es el que yo conozco y el que doy fe. El cura me dice, esto se hace, se mantiene con la plata que tiene Cáritas, pero la construcción del comedor y la equipación, las mesas, la vajilla, las cocinas las pagó Tinelli. ¿Cómo puede ser? No sabemos esto, existe, es realidad. Son lugares muy pobres y las capillas son muy sencillas. Las ciudades van creciendo, las iglesias pierden fieles, por otro lado la iglesia tiene cada vez menos curas, la falta de vocaciones en Europa es muy común, el crecimiento de las vocaciones del África es muy grande, en pocos años todos los sacerdotes van a ser negros, seguramente, y bienvenidos, pero la población europea va perdiendo sus sacerdotes, la iglesia pierde sus fieles, y la iglesia no se puede mantener. Les contaba antes, cuando uno termina la iglesia se consagra. ¿Qué significa? Que viene el obispo del lugar, hace sus oraciones, tiene sus bendiciones de cada lugar, recorre, hay toda una gran ceremonia muy teatral. Y en un momento hay que desacralizar la iglesia para hacer otra cosa. Me tocó a mí en el obispado de la Ferrer, que un día me llama un curita y me dice, arquitecto, mire, el obispo me pidió que hablara con usted porque yo tengo un altar en esta capilla que es muy feo, es rústico, es de hormigón armado, es muy feo, no tiene símbolo, no tiene colores, es una piedra. Entonces yo hago un proyecto y el cura me dice, bueno, acá con el proyecto suyo juntamos la plata, digamos que en 2 meses estaba la plata para hacer el altar. Gente muy pobre, ¿eh? Estamos hablando de la Ferrer, ruta 3, por la zona donde está el aeroclub, por ahí. Entonces, yo sé que uno consagra una iglesia. Yo digo, ¿qué hacemos con él? El altar hay que tirarlo abajo. Y sí, hay que reemplazarlo por otro, entonces lo tiramos abajo. Esto desde acá. Pero yo digo, ¿cuántas ceremonias se celebraron en este lugar? ¿Cuántas veces el sacerdote hizo un ritual sagrado sobre este altar que es horrible? Tiene ese altar impregnado una energía de oración, una energía de la divinidad, que no se le va a ir esa energía porque yo le pegué un mazazo y lo tiré abajo. Entonces yo le pregunto al cura, le digo, ¿usted tiene previsto hacer alguna ceremonia para esto? Porque este es un lugar donde han pasado cosas sagradas, no es tan fácil que uno lo tire. Y entonces él me dice, no, la verdad que no tengo previsto nada, lo vamos a tirar abajo y listo. Entonces yo le digo, bueno, mire, yo le voy a pedir, si me permite a mí estar un rato a solas, en el altar, y hacer yo lo que siento que tendría que ser una despedida, un agradecimiento a un lugar que por más que haya sido feo, estéticamente no le gusta a nadie, la comunidad hoy quiere otro altar más estético, más simbólico, con otros elementos, yo siento que quiero hacer una pequeña ceremonia. Y la hice como me pareció, como mi intuición, mis palabras me decían, y bueno, ahí estuve. Con las iglesias, cuando llega un momento en que no se puede mantener, no hay fieles, no hay plata, no sirve para nada, ¿qué hacemos? Bueno, la desacralizamos. El Vaticano pide que lo que se haga ahí tenga que ver con la cultura, que no contradiga a la iglesia, que digamos sea por el bien común. No siempre es así. El que compra una iglesia, compra las paredes y decide hacer cambios y decide hacer algo
que le gusta, que lo compra para eso y hace para eso. Me pasó en Villevano. Iba con un grupo de amigos, un pueblito cercano a Milán, hermosísimo, qué sé yo. En alguna de mis clases está esto, y de pronto vamos a ver una iglesia, la iglesia armada como iglesia, pero en vez de banco hay una exposición de obras, de pinturas, entre los ángeles aparece una cosa, en el altar hay gente que apoya una copa, porque está todo desacralizado. Y cuesta. Yo le saqué fotos a la iglesia porque me parecía que la iglesia era muy hermosa, pero entendía que eso no se podía mantener. ¿Y qué hace? Esa iglesia pertenece al obispado de esa zona, de esa ciudad. El obispado se la da a una entidad, a una organización sin fines de lucro, pero de apoyo a la cultura. Entonces, no hay más misa, no hay sacerdote, no se pide plata, lo mantiene esta institución dedicada a la cultura, hace espectáculos, hay un pianista y cobrará, no sé, 2 euros la entrada y se junta plata y se mantiene. Y la iglesia, el obispado, se lo da en comodato con la condición de que lo mantenga. Vos cuidame la iglesia que no se deteriore y hace algo decoroso dentro de la iglesia. Esta es una opción. Nos vamos a otros ejemplos importantes. Santa Sofía de Constantinopla, Estambul. Hoy Santa Sofía vuelve a ser mezquita por el presidente turco Erdogan con todas sus cuestiones. Fue una basílica católica con el Cristo por ahí en los mosaicos. Los musulmanes hacen una mezquita. Después viene Ataturk, el padre de la Turquía contemporánea, como lo llaman ellos, lo transforma en un museo. Yo la conocí como museo, entré a ese edificio como un museo, pagué una entrada para que se mantuviera ese edificio. Hoy volvió a ser mezquita. Esos edificios van cambiando de función, ¿no es cierto? De todas maneras, cuando esa función no tiene que ver con el museo, es más difícil para nosotros entenderlo, y uno se conmueve, y mucha gente me ha dicho, qué tema, qué pena, me da pena esto que pase estas cosas con las iglesias. Y sí, el que le gusta entrar en una iglesia, o el que tiene fe, porque las iglesias no entran solamente el que tiene fe católica, ¿no? Por ahí tiene fe en otra religión, o no tiene, pero tiene sensibilidad y se deja llevar por esa magia de la iglesia que te atrapa, ¿no? Uno entra, como veíamos en unas clases pasadas, uno entra en el barroco y el barroco a uno lo envuelve y se lo lleva, ¿no es cierto? Que es su tarea, lo envuelve de belleza a uno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la iglesia se va desacralizando y aparecen nuevas funciones. Les voy a contar una anécdota. Esto no sé hasta qué punto es cierto, pero es una anécdota muy divulgada que tiene que ver con el Papa Benedicto XVI, que viene en uno de sus viajes en América, recibe a un cura párroco de la aldea y le cuenta lo que le pasó a él. Y el cura párroco se había ocupado de otras cosas que no se ocupaba nadie. Hizo traer agua potable, hizo traer energía eléctrica, hizo mejorar el asfalto, organizó todo lo que tenía que ver con comercializar la cosecha. Cuando estaba todo armado, la gente decidió hacerse protestante porque también necesitaban tener una religión. Qué anécdota, ¿no? Qué interesante, con esta confusión de las funciones de la iglesia y de sus ministros. Otro templo famosísimo por cambios es el Panteón de Roma. El Panteón de Roma es un templo que hoy es una iglesia, que cuesta verla como iglesia porque es tan circular. En realidad es un templo pagano, es un templo a los dioses anteriores al cristianismo
y la cosa de lo circular, y la majestuosidad, y la importancia, y el óculo este que tiene en el centro, donde uno ve el cielo, y llueve por ahí, tiran flores en Corpus Christi, tiran pétalos de rosas por ahí, toda esa teatralización del edificio, no quita que haya sido un cambio de función, ¿no es cierto? Por lo menos un cambio de dioses o de creencias. Ustedes saben que los holandeses, que son muy avanzados en esto, ellos tienen una institución que se llama, traducido, herencia religiosa o algo así, y tienen ellos dicen que tienen 2000 iglesias para ser cerradas en los próximos años y 120 monasterios. A esos lugares les va a pasar lo que hoy vamos a ver que les pasa a esos lugares, ¿no? Según quien los compre, quien los quiere utilizar, quien quiera hacer sus cosas. Los europeos del norte son los que más fácilmente hacen estos cambios. Tal vez los del sur cuesten un poco más, ¿no es cierto? Vaya a saber por su personalidad, por su emocionalidad que tienen, por esto que nos sigue enganchando a esos espacios religiosos, pero bueno, esta cosa del dinero y de los intereses y de la gente que no va, a todo les pega. Por otro lado, uno dice la gente no va, pero yo les he mostrado acá esas pequeñas capillas, lugares de meditación, lugares de soledad en el medio de la ciudad, en el medio del campo, con vista a un lago, para casarse o para meditar o para... Aparece un nuevo de arquitectura, un nuevo modelo en la arquitectura, un espacio más pequeño, un espacio para meterse para adentro, un espacio sin esas grandes celebraciones gigantescas que uno no se las imagina, porque a veces tienen un espacio para que celebra que el cura no entra ahí. Tampoco es importante, importa ese espacio que uno lo va llevando hacia adentro. Toda esta mezcla de cosas genera estos ejemplos que vamos a ver hoy, y que nos puede asombrar, nos puede conmover, nos puede dar pena, pero la sociedad, la humanidad occidental, por lo menos, que es lo que estamos viendo hoy, se va desacralizando y sus templos se van transformando en un espacio con otras funciones. La iglesia, si se va acomodando o no, habría infinidad de ejemplos. Acá en Buenos Aires hay algunas cosas que las vamos a mostrar ahora con fotos que han sucedido, pero esta cuestión de la poca gente y de la baja economía, mucha gente tiene ese tema. Acá hay poca gente que quiere mantener la iglesia. Primero vamos a ver la capilla de San Antonio Abad en el Cusco. No sé si ustedes han estado en el Cusco, si han ido al Cusco en los últimos años. Cusco es una de las ciudades más lindas de América colonial y tiene, digamos, un hotel de súper lujo, 5 estrellas, que era un antiguo monasterio jesuita. Y dentro de ese monasterio, dedicado a San Antonio Abad, tenían una capilla. Yo lo conocí hace muchos años. Cuando yo entro en el lugar, porque me interesaba la arquitectura, a pesar de que sabía que era un hotel, uno entra a mirar, ¿no? Y entro a recorrer y me quedo asombrado de la belleza del lugar, y de pronto me doy cuenta que el salón de eventos era la antigua iglesia. Yo entiendo todo. No hay tanta gente, no se puede mantener, eso es una propiedad del monasterio, el monasterio se vende con todas las habitaciones y se transforma en un hotel. No hay una obligación de mantener la iglesia con el cura adentro, no hay la obligación de mantener ceremonias, ni nadie lo ha reclamado, porque Cusco tiene muchas iglesias y ninguna está súper llena. Hoy es un lugar de reuniones, de fiestas de casamiento, uno podría llegar a casarse, y ustedes saben que en realidad el casamiento es un sacramento que uno lo puede realizar en cualquier parte,
lo único importante son los novios, no es que haya alguien más. El cura está para guiar, para acompañar, pero podría no estar el cura y se casan igual, ¿no? Es decir, los celebrantes son los novios, no el cura que celebra la misa. Entonces, acá pueden hacer todo juntos. Se casan y hacen la fiesta en el lugar, hacen exposiciones, hacen conferencias, no sé, reuniones que el hotel ofrece ese lugar como salón de reunión. Yo recuerdo que era muy pichón en estas cosas de observar las iglesias, pero para mí fue un shock entrar ahí y ver que algunos santos no estaban, que estaban las hornacinas todas doradas maravillosas, que delante del altar con un retablo todo dorado maravilloso había unas cortinas rojas que llegado el caso se corrían y desaparecía el altar, quedaban otras cosas por otro lado, o sea, por más que quisieran, nunca se iba a transformar en un lugar que no fuera una capilla. Para mí seguía siendo una capilla, a pesar de que le tapen los santos. Bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podía ser? Podía ser, yo lo pienso y sí, puede ser, ¿cómo no? Y hay que salvar la iglesia, hay que poder mantenerla como está, cuidarla. Sí, está bien. Vamos a ver unas fotos de este querido monasterio que era el Hotel Monasterio se llamaba, hoy creo que tiene otro nombre. Esta es la entrada del hotel, ustedes miren la belleza del portal, y adentro también, un lugar de súper lujo. Ahí vemos otra foto de la riqueza de la construcción, y esto es adentro. ¿Ven? Estas son fotos mías que yo tomé hace muchos años. Ahí ven la cortina, que cuando molestaban las imágenes se corría esa cortina roja, y todo el barroco colonial cusqueño, todo ese oro sobre las maderas, se ocultaba. Pero había cosas que no podían, porque había paredes tapizadas con estas especies de pinturas y unos marcos dorados increíbles. Uno siente, este es San Antonio Abad. Cusco tiene unos adornos en las iglesias con espejos que siempre me llamó a la reflexión. Algún día vamos a hablar de los espejos como simbolismo religioso, ¿no? Es muy, muy interesante eso. Esta es la entrada, el portal de entrada. Acá, así como lo vi yo, hay un escritorio donde se reciben, donde atienden los que venden el servicio, y esta es la puerta que comunica con el resto del monasterio, que son las habitaciones. Miren lo que es el lugar del coro, de madera dorada. Cuesta decir esto no es una capilla, pero esta no sé si se casó ahí o vino a hacer la fiesta, la verdad que no sé. Ahí ven la cortina, ¿para qué era la cortina? ¿Ven? Acá no hay bancos, hay una mesa en U, es una convención, un encuentro, un evento, un laboratorio que va a presentar un medicamento nuevo, algo que tiene que ver con lo comercial, y se hace en ese gran espacio. Hay también alguna exposición, acá el pintor muestra su ángel, que parece Santo Domingo, no sé bien qué es, pero bueno, ellas acá están sentadas en el altar y evidentemente alguien está hablando allí. Acá hay otra mesa, acá tiene 3 sillas delante del altar, que sigue estando ahí detrás, no es que lo sacaron. A veces el altar se saca y a veces no. Miren esto, ¿ven? Ahí están, detrás tienen el altar. Esto se ve que es una presentación de un libro, de algo, mucha gente. Por eso es más fácil adaptar a una iglesia evangélica, donde no tienen todas estas cosas, ¿no? Pero acá uno sale con un desasosiego, ¿no? Dice, qué pena esto, ¿no? Qué pena. Acá están esperando algo para una ceremonia, no sé qué, pero bueno, acá están los personajes, no sé qué reparten o qué controlan, y ahí la conferencia.
estos están haciendo música. Esto sucede en las iglesias actuales y acá en Buenos Aires, ¿cierto? La acústica de la iglesia favorece este tipo de cosas. ¿Mm? A veces se cobra entrada y a veces no. Acá también hay gente en una conferencia. ¿Qué me dicen? Primer ejemplo. Primer ejemplo. Lo que te puedo decir que es hermoso ese lugar. Es Eso te lo hermosísimo. puedo decir. ¿Vos lo conocés, Ramiro? No, no, pero lo que he visto acá me ha dejado impresionado. Sí, es un... Es hermoso, es increíble que... Sí. Bueno, pero yo en Santiago de Compostela me albergué en lo que había sido un convento, pero no era tan lindo como ese. Bueno, seguimos con otro ejemplo. Este ejemplo es mucho más chocante. Acá lo racional nos lleva a decir, y sí, es posible, porque el comercio, porque lo que vale, porque si no hay gente, porque si no hay cura, si no hay plata, se deteriora, y qué sé yo, y que no sé cuál. Este es una discoteca en Milán que se llama Il Gattopardo. Es una iglesia, transformada en un boliche bailable, un boliche de fiestas, de eventos. Es un lugar que permaneció 20 años en abandono. Digamos, a los 20 años deciden hacer esto, vender la propiedad y transformarla en lo que hoy es un lugar de culto, digamos, en Milán. Es un lugar muy famoso, muy frecuentado, con fiestas, con casamientos, con eventos muy importantes. Un lugar que si uno podría sacarle toda esa impronta religiosa que tiene, diría qué hermoso, qué llamativo, qué sé yo. Pero junto con todo eso que tiene, y ahora lo vamos a ver, mantiene este aroma religioso, ¿no? Y ahí es donde viene lo raro, lo que le pasa al altar, transformar el altar de una iglesia en una barra de un boliche, es difícil para el que tiene fe digerirlo, pero la realidad, a partir de lo que yo les venía contando, hizo que se transformara esta iglesia de San Giuseppe de la Pace, o sea, San José de la Paz, en este café, discoteca Il Gattopardo. Vamos a verlo. Acá estamos. Miren, la iglesia tiene el altar, tiene el altar, siempre en las iglesias es como un escenario, todos los rituales de la iglesia católica son muy teatrales, no solamente la iglesia católica, en general los rituales religiosos son muy teatrales, con vestimentas especiales, con una música especial. Bueno, acá este altar lo vemos transformado en una barra, donde seguramente estaba el sagrario, hay botellas, a pesar de que la fotografía no permite verlo, pero miren cuando miran el piso. Yo siempre les hablo del camino, del piso que propone una iglesia. Bueno, acá está tal cual. Acá lo vemos desde arriba, desde lo que sería el lugar del coro, donde estaría el órgano. Tiene todo un sistema de aire acondicionado, lo ven acá, estas salidas de aire, tiene una iluminación especial que lo hace bolichero, y tiene una serie de asientos especiales para la tarea que cumple hoy. Y esto es lo que sucede hoy, ¿no? Hoy es esto. Esta gente está delante de lo que era el altar de la iglesia. Il Gattopardo. Mucha juventud, luces, ruido,
Acá vemos cómo lo vemos hacia lo que es no la zona del altar, que es donde estaba la barra, sino la entrada. Supongo que tendrá una entrada lateral porque acá pareciera bloqueada la entrada, ¿no? Y lo que nos recuerda la iglesia fundamentalmente es el techo y el piso, ¿no? El piso lo vemos con un dibujo bien de iglesia. Este es el uso actual que le ha quedado a San Giuseppe del Apache. Miren acá el piso nuevamente, algo gastadito por ahí. Es impactante, ¿eh? A mí me encantaría conocerlo, ver qué pasa cuando uno entra ahí y hay una fiesta ahí adentro, ¿no? Los bancos arriba, donde estaba el coro, con esa forma tan interesante que tiene. No es un edificio muy grande, ahora lo vamos a ver por fuera. Es una pequeña iglesia. Pensemos en esta imagen y en la iglesia que vamos a ver al final. San Zacarías de Venecia. Ojalá alguno la haya visto cuando estuvo en Venecia. No está lejos de la Piazza San Marco. Ahí vemos con sus silloncitos, sus equipos de luces y sonido. Y esta es la iglesia. Obviamente le quitaron la cruz, ¿no es cierto? Acá tenía una cruz. De todas maneras, aunque le hayan quitado la cruz, cualquiera que pasa por acá dice, esto es una iglesia, ¿no? Pero es una discoteca. Ahí están en una fiesta muy elegante, bailando frente al altar, absolutamente desacralizado. O sea, evidentemente, esta sociedad disfruta de este espacio también, no se queda con esa sensación, digamos, es un espacio que fue sagrado, acá hubo rituales de sacralidad y ahora no, pareciera que no importa. ¿Qué me dicen? No tienen consuelo, ¿no? Es fuerte esto, el gato pardo es fuerte, fuerte, fuerte. Una de las cosas más impactantes que he visto. ¿Qué? Algo más o menos similar, pero bueno, con menor costo. En la ciudad de Rosario, en el centro de Rosario, no me acuerdo cómo se llamaba la iglesia, terminó también siendo una discoteca. Se llamaba Gótica, el boliche. Le Sí, pusieron sí. Gótica. Mirá, Tenía, no sé, los viernes era de cumbia, qué sé yo qué, y los sábados era electrónica. Y vos entrabas y era algo como esto, donde estaba el altar estaba el DJ y todo lo demás. Era un boliche, pero con la forma de la iglesia. increíble, increíble porque hay para todos los gustos. Ahora nos vamos a Buenos Aires. Buenos Aires tiene un lugar así también, el Centro Cultural Recoleta. El Centro Cultural Recoleta, que muchos de ustedes lo conocen, siempre hubo una capilla. La capilla de los Recoletos, la capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y en los últimos años terminaron la reforma, pasó por varias manos el proyecto y qué sé yo, se transformó en un auditorio, que es el auditorio El Ale, un poco en homenaje a esa obra de Borges, ¿no? Y esta capilla acá en Buenos Aires se utiliza como un auditorio, donde hay conferencias, donde hay música, se desacralizó totalmente el espacio, quedó una cúpula pintada con un ángel y los símbolos este, de, de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que lo vamos a ver.
Lo más fácil de hacer es transformar una iglesia en un tipo de auditorio de estos, porque, insisto, para su ceremonia, la iglesia tiene una estructura teatral y entonces se transforma en eso. En este caso, si yo comparo la imagen exterior de la iglesia y la imagen interior del auditorio, me parece que lo destrozaron adentro, porque se perdió mucho. Tal vez estaba muy deteriorado, no lo sé eso, cómo llegan a que quede lo que ha quedado ahí adentro. Pero no estamos ajenos nosotros. Hoy de Buenos Aires tengo dos ejemplos. Uno es este, y otro de una iglesia muy fea, creo que es lo más feo que he visto en Buenos Aires, que es Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto Madero. Es una de las iglesias, ya la segunda vez que lo digo, es una de las iglesias más feas que he visto en Buenos Aires. Y hay una foto donde en la pandemia la iglesia se transforma en un albergue para personas mayores que tienen que hacer la cuarentena de COVID. Y entonces toda la nave de la iglesia, porque tiene una sola nave, llena de camas. Un shock también, ¿eh? Es un shock. Yo sé si se utilizó, no sé, porque me parece que dentro de la ciudad había otros lugares como para albergar enfermos, y no sé si esto se llegó a utilizar, pero propaganda se hizo porque se le sacó una foto, me parece horrible. Más horrible de lo que es como iglesia es lo que le pasaba con estas camas, ¿no es cierto?, a la iglesia. Así que bueno, vamos a ver un poco este ejemplo de Buenos Aires y ver lo que pareciera más sencillo en cuanto a lo que es reformar estos espacios, ¿no? Acá está. Esta es la Capilla de los Recoletos. Por fuera tiene toda una riqueza, un diseño. Nadie podría decir que es otra cosa que no sea una iglesia. Es una iglesia. Esto está pintado en el ábside, a ver, por fuera es esta parte que la vemos acá. Ahora actualmente tiene el escenario acá abajo y esto de acá arriba es lo que quedó pintado con el símbolo de la Virgen de la Medalla Milagrosa, el Sagrado Corazón de Jesús, porque tiene la corona de espinas, y el Sagrado Corazón de María, que tiene el cuchillo, el puñal clavado de dolor en el corazón. Las estrellas de 8 puntas y el ángel, que no llego a ver qué hace, si se está moviendo nada más o está medio deteriorado, no sé si tiene alguna actitud. Bueno, esto forma parte de lo que es el ábside. Así se ve desde lo que era el paseo que allí había, y esto es como está ahora. Acá, en el Centro Cultural Recoleta, pensemos que todo lo que había cambió de función. Nosotros nos estamos centralizando en la iglesia, pero eso, que era un convento, un hospicio, un hospital de indigentes, pasó por distintas funciones el edificio, cosa que me parece maravilloso que se vaya adaptando. Lo que pasa es que ahí no entra lo emocional de uno, entra sí en lo que es una iglesia o una capilla transformada. El escenario, con los músicos, la gente, no hay un camino central, tiene una puerta central como para entrar por el medio, pero acá en este caso ha sido anulado y uno circula por los costados. Le quedaron las ventanas. Estas ventanas hacen del espacio innegablemente un espacio religioso. Acá vemos lo que veíamos antes en un parcial, las ventanas con los vitros, la medalla milagrosa y los ángeles. Esto es, digamos, hacia la entrada de la iglesia. Acá había una puerta, este era el coro, acá arriba, y acá hay una sala técnica donde se manejan las luces, el sonido, todo un centro de espectáculo. De la iglesia quedó la cúpula y el ábside. Aquí se ve que había una proyección o algo parecido. Sí. Acá hay otro espectáculo. Ahora, es raro, ¿eh? Es raro. Esto acá abajo y arriba
el símbolo de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Es raro. Acá cuando se construía el arreglo, lo pelaron todo, miren los adornos que tenía, la pared acá también, todo esto se perdió todo. Se hizo un piso nuevo con pendiente, más teatral. O sea, no se salva en ningún lugar, ¿eh? Siempre hay A algo. mí me gustó mucho bailar en ese lugar. No me digas, mira, Muchas veces bailé. mira. Y no lo veo nada mal. Lo veías bien No como... lo veo nada mal, porque tiene es un lugar muy espiritual ese lugar también. Y yo como artista creo que la espiritualidad la haces en una iglesia. Hay iglesias donde se hace, qué sé yo, John Neumeier ha hecho La Pasión de San Mateo en la iglesia principal de Hamburgo, pero es la iglesia, como se hizo hace 2 años en Notre Dame, se hizo, ¿cómo se llama? La misa criolla de Ariel Ramírez para el bicentenario. No sé, siempre hubo actos artísticos en las iglesias. Está bien, sí, lo que pasa es que acá la función iglesia terminó. Ah, eso sí. Eso es. Sí. Eso Pero es. las otras que te mencioné no, siguen funcionando. Claro, sí, vos vas a la iglesia del Pilar o a la catedral. ¿Cuántas veces el Coro Nacional, la Sinfónica Nacional actúan en la catedral? ¿No es cierto? Pero son lugares que siguen, como que van incorporando una actividad al costado, digamos, de su tarea fundamental de iglesia. Acá lo de la iglesia se perdió. Han quedado... Santo Domingo, yo fui a un festejo de 20 años de casado, de un matrimonio, en Santo Domingo, y comimos en el atrio. La comida fue en el atrio. Y primero vimos el coro, bueno, toda la... creo que era la misa, la de Mozart, la misa Requiem de Mozart. Vimos eso y había artistas, no sé, coro, se visualizó todo. Pero bueno, pero la iglesia sigue funcionando, por supuesto. Sí, 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 sí. Yo, de todas maneras, cuando a mí me ha tocado ver esta nueva funcionalidad en las iglesias, hay como un shock, ¿no? Entiendo lo de lo racional, pero emocionalmente a mí me cuesta. Ahora vamos a ver un ejemplo. En este caso, es una casa. Más allá de que uno puede decir, es difícil vivir en un espacio tan grande, es difícil vivir y calefaccionar un lugar tan grande. Acá, esta iglesia en la ciudad de Utrecht, en Holanda, tiene un entrepiso hecho en la mitad. La iglesia está cortada en dos y la casa está desarrollada en 2 plantas, ¿no? La planta alta, que es esto, una especie de sala de estar gigante, con sillones, con un televisor, la iglesia es toda blanca, mantiene todos sus vitrales, el espacio es muy interesante, pero bueno, también digo que no cualquiera vive en un espacio así como este, ¿no? Un espacio tan grande, y yo me preguntaba cómo está acondicionado el aire para vivir acá, ¿no es cierto? No es fácil y menos de pensarlo en Holanda, pero la verdad que no lo sé. De todas maneras, estéticamente es lindo, pero bueno, no deja de ser una iglesia, ¿no? En Escocia, Sí. yo tengo un amigo que justamente se compró una iglesia y se hizo Claro, su casa. claro, Y hace más frío que en Holanda, pero la claro, acondicionó. claro. Sí. Ahora es muy, muy especial el lugar, ¿no? Porque uno siente como vos decís, una energía, un algo
distinto. No sé si será por los vitrales o por las formas o por lo que sucedió entre esas paredes, que uno siente algo distinto que entrar en una casa común. Mira, yo tenía una gran amiga mía y guía espiritual, que hoy ya no está con nosotros, era mi querida amiga Irene Ruiz, que seguramente Seri se acuerda. Irene Ruiz me contaba una anécdota, era una mujer muy espiritual, muy sensible ella, y ella me contaba qué es lo que le había pasado la primera vez que fue a Roma con sus padres, era ella una niña pequeña, y la llevaron a ver el Coliseo romano, esa obra tan importante que se mantiene a través de los siglos. Y entonces ella me decía que no resistía estar en ese lugar porque sentía las vibraciones del sufrimiento humano, de tantas muertes que había en ese lugar y que había pasado a lo largo de la historia y que tanta gente había ido a disfrutar esos sacrificios que se hacían por esas personas, ¿no? Yo creo que en el caso de la Iglesia, y esto lo digo desde lo místico, no lo puedo decir desde lo racional, porque no tengo cómo medirlo, cómo ejemplificarlo. Pero yo digo, en un lugar donde pasan estas cosas sagradas, esas huellas quedan. Así como uno tiene un rechazo a entrar en una morgue o en un crematorio, digamos, uno tiene siente algo no placentero, como que eso no le gusta. Bueno, estos lugares yo creo que tienen esa energía de alguna manera impregnada en esos lugares. Y bueno, no quita que uno pueda vivir, ¿eh? Habrá gente que, como estos amigos tuyos, Loren, u otros que puedan vivir en estos espacios. Hay gente que vive en un barco, y tengo un amigo que está hoy en la clase, que él viviría en Ámsterdam, en uno de esos lanchones, en uno de esos canales, viviría allí, porque es un hombre de agua y le gustaría vivir siempre en un lugar que se mueve como se mueve el agua. Bueno, esto da para todo. Pero, innegablemente, estos lugares, yo si estoy acá comiendo, siento que estoy comiendo en una iglesia. Esto es por fuera, esto que vimos adentro. Es un loft urbano. Acá se ve cómo está hecho el entrepiso, cómo está dividida la gran altura de la iglesia. Evidentemente les quedó una casa gigantesca y muy particular. Esto es la zona del altar. Esta era la entrada del cura, evidentemente. Bueno, hay para todos. Podemos elegir dónde vivir. Acá nos vamos a otro lugar que Ramiro, a ver, por ahí es el mismo lugar que vos conociste. Cuando yo conocí Montreal, unos amigos nos llevaron a conocer un barrio que era la Pequeña Italia. Todos estos lugares canadienses o norteamericanos siempre tienen algún barrio italiano, con sus restaurantes, sus comidas maravillosas, qué sé yo. Bueno, en este caso, además de todo eso, italiano, supermercados donde uno compra como en Roma, digamos, esa maravilla de estos países, que estando lejos de Roma, uno puede ir al supermercado y comprar peperoncini, la mejor pasta italiana, bueno, esa calidad de vida que tiene toda esa región. Fuimos incluso a ver el barrio, pero también a comer algo, a almorzar por ahí. Y ahí en este barrio, había una iglesia anglicana, iglesia, que había sido transformada en un edificio de viviendas. Se había dividido, no era una sola vivienda en una gran iglesia. Habían hecho departamentos adentro, le hicieron los pisos, le pusieron columnas, le agregaron ventanas a la iglesia y le dejaron la cáscara. Yo creo que en esto, esa sensación de la que hablamos, nos queda solamente desde afuera. Adentro está desdibujado esto, porque adentro no tiene una estructura de iglesia. Es simplemente un departamento en una cáscara
qué es una iglesia. Esto lo vi yo, estas son fotos que yo tomé. Este es el barrio donde están todos estos comercios. Acá delante de la iglesia hay una plaza, y esta es la iglesia. Así se ve, con campanarios y todo. Ahí la vemos de frente. Tiene una entrada muy importante, que era la entrada de la iglesia, y ahí vemos un poco cómo han sido perforados los muros. En algún caso, tienen sus pequeños ventanales con balcones, el frente con algún balcón especial, tal vez sea una unidad especial. Todo está transformado en vivienda. Realmente impactante. Adentro, insisto, esto adentro es un departamento. Esto no hay, es un edificio de departamento, nada más que tiene una cáscara de iglesia. Ejemplos como este hay infinidad. Ejemplos como lo que hemos visto antes hay infinidad. Esto viene pasando hace algunas décadas. No se ha inventado ahora estas casas, estas cosas no son de los últimos años, sino 40 años, con facilidad comienza un movimiento donde hacen aparecer esta refuncionalización de las iglesias. Esto, como ven, no tiene un año ni dos. Se me ocurre que tiene algunos años de transformado. Bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo. Acá es un ejemplo que tiene una historia y también tiene algo que lo hace muy famoso. Esto es una iglesia, la iglesia de Santa Bárbara, en Asturias. Esta iglesia estaba dentro de una propiedad que era una fábrica de explosivos. Por eso los propietarios construyeron la iglesia de Santa Bárbara. La fábrica de explosivos fue vendiendo todos sus galpones cuando dejaron de funcionar, y lo último que quedó fue la iglesia. Esta capilla, que la llamaban la iglesia maldita, estuvo mucho tiempo abandonada, mucho tiempo con gente que la había intrusado, con gente que utilizaba ese gran espacio para digamos, un lugar donde drogarse, donde emborracharse, digamos, un lugar de marginalidad. Finalmente, en España, cuando viene toda esta época de que después termina en un gran problema con las hipotecas y los bancos y las propiedades que no se pueden pagar, gente con muy poca plata y con una posibilidad de tener una hipoteca, la compra porque era barata, porque no sabía muy bien lo que iban a hacer, lo que iba a aparecer. Cuando viene toda esta crisis de las hipotecas, se les ocurre utilizar, digamos, a los compradores, que por ahí aparece en una foto, utilizarla como pista de skate, de patinaje, con esas formas que a veces hay en las plazas, donde los chicos patinan. Y bueno, y comienza a hacer eso, con muy poco dinero, con la colaboración de algunos que la frecuentan, como para tener una pista de skate. Esta iglesia después aparece un pintor asturiano también, que colabora con la iglesia y la pintan de una manera muy particular, y hoy tiene distintos usos, pero fundamentalmente se usa para patinar, para algún evento, si uno quiere hacer una reunión, una fiesta con patín o sin patín, sirve. La cuestión es recaudar dinero y que se pueda seguir manteniendo el edificio, ¿no?
tal vez sea la que ha tenido un uso desacralizado más marginal, más difícil de asociarlo a un templo donde se han realizado ceremonias sagradas. Pero esto también existe, y esto depende del que lo compre, y depende de lo que quiera hacer con eso. La iglesia perdió el control de su templo, de su edificio. ¿Mm? Vamos a verlo. La capilla de Santa Bárbara. Hay una foto, por suerte, que la vamos a ver, que presenta las dos, como era el original y como está ahora. Esto es casi el original, con un gran deterioro. Acá no aparece altar, no aparece nada, aparece todas unas formas que uno lo asocia con arquitectura religiosa. Aparece una pequeña pista de skate, no sé muy bien cómo lo usaban. Ellos fueron cambiando varias veces de acuerdo a lo que les redituaba, más dinero, las cosas que podían hacer o quién se acercaba para proponer algún tipo de negocio dentro de esto. Y esto fue de alguna manera creciendo. Acá vemos un poco más, vemos a alguien con un skate. Todo lo que tiene que ver con realmente el mantenimiento, las condiciones. La iglesia está en este momento, en el momento de la foto, en un estado deplorable. Después ha ido mejorando, se ve que esto del skate o de alguna otra actividad les ha redituado. Hay pinturas muy extrañas en lo que son las escaleras para ascender al campanario. Acá vemos un poco más la imagen, gente trabajando. Todo pareciera como muy precario en esta etapa, ¿no? Y bueno, y el deterioro de una iglesia abandonada, como lo llaman ellos, la iglesia maldita. Vaya a saber las historias que hay sobre este lugar, ¿no? Hoy es así. Este señor es el que de alguna manera explota el lugar. Los techos han sido pintados por este pintor, asturiano también. Acá vemos lo que es el coro de la iglesia. O sea, evidentemente han podido mantenerlo, una publicidad de esta bebida energizante, normalmente los boliches. Acá vemos las dos realidades. Así es como había quedado la iglesia cuando se usaba como tal, ¿sí? Un altar de madera, iglesia, sus bancos, acá estaba abandonada. Y esto es ese mismo espacio hoy. Fuerte, ¿no? De todas maneras, han hecho un trabajo, lo han restaurado, el edificio lo siguen conservando, se ve mucho mejor que antes, no se le ve el deterioro que tenía. Este es el lugar del coro, ¿no? Muy llamativa la pintura, absolutamente desacralizado todo. Acá vemos uno patinando. Esa luz mágica de los vitrós que entra. Un lugar con sillones, hay acá, gente sentada. Acá no vemos ningún cielo que nos promete, como en el barroco, con esas puertas, esos ángeles. Todo se ha perdido acá. Eso por lo menos, ¿no? Se ha perdido la función.
Vos preguntás, Ramiro, ¿por qué la llamaban la iglesia maldita? Supongo que tiene que ver con el estado de abandono. Debe haber alguna leyenda, esto de Santa Bárbara y las explosiones y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que alguna cosa en una iglesia abandonada se ha recreado. No tengo esa información, pero me imagino que algo así ha sido. Y veremos hasta cuándo se puede mantener y en qué se va a transformar el edificio, si seguirá siendo esto que se ve hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver algo que, si bien tiene esto mismo que vengo repitiendo en todos estos ejemplos, tiene algo que es algo que me parece agradable a mí. Acá esta refuncionalización, más allá del impacto del espacio sagrado en un espacio desacralizado, ni siquiera profano diría, sino desacralizado, de todas maneras me parece estético y me encantaría conocer este lugar. Esto es una iglesia que era la capilla del antiguo hospital militar de Amberes, y se transforma en un restaurante muy particular, con una lámpara central muy rara. No deja de ser una iglesia, le han dejado los techos originales, todos deteriorados, pero a mí me resulta interesante y me gustaría conocerlo como restaurante, como que, bueno, se hace amigo, ¿no es cierto?, el edificio de uno, ¿eh? Miren. Esto que vemos acá atrás, evidentemente, es el altar mayor. Era, detrás hay un entrepiso, en la parte que tiene que ver con el coro, seguramente abajo está la parte de la cocina. Tiene una lámpara muy llamativa, que es una especie de tambor central de donde salen como brazos, como rayos, con una lámpara en el extremo. Y esto ilumina todo este gran ambiente. Me resulta agradable a mí la idea esta, ¿no? Y mantuvieron los cerramientos, las ventanas, los vitros, el techo acá, ahora lo vamos a ver con más detalle, aparece el techo original, que está muy deteriorado. Un restaurante muy lindo, acá se ve, ¿eh? Esto es el entrepiso, acá estaba el coro, abajo supongo que está la cocina en esto, y acá aparece el techo original, como ellos compran la propiedad, y abajo cómo la restauran, es decir, la pintan toda de blanco, el ábside lo pintan, acá vemos una lamparita de esa lámpara importante que tiene el centro, no hay otra iluminación más que eso que sobresale. Me parece interesante. A ver, ¿qué? Sí. Acá vemos otra imagen, esto es donde acá arriba estaba el coro y ahí vimos esa foto anterior, abajo hay una especie de bar o de recepción. Me parece muy llamativo. ¿Alguien tiene? A ver, Mauricio acá no está muteado. Ahí estamos. Unos ricos quesos, que no falten. Muy interesante el espacio. Esto visto desde arriba, un grupo de 4 mesas, muy, muy simpático. Miren el piso, acá ven el piso original de la iglesia, ¿sí? El sendero central, el camino que va de la puerta al altar, que yo siempre marco, lo vemos acá. Bueno, no sé si les gusta o no, pero de todo lo que vimos, esto a mí me parece simpático, interesante. Ahora, para terminar esta parte de las reformas,
e irnos a San Zacarías de Venecia, vamos a ver un surtidito y comentamos una por una de distintas opciones y nos asombramos. Bueno, ¿qué es esto? Y esto es una iglesia como tal, con altar, con púlpito, pero es una cafetería. ¿Sí? El piso marca lo que era la iglesia, pero los que la frecuentan están totalmente ajenos a la realidad del espacio, que es lo que nos propone. Acá no está todo pintado de blanco, acá está pintado como era. Es una iglesia en uso que un día bajó la cortina, digo, no se usa más, se transforma en un bar. Raro. Esto es una iglesia con un entrepiso transformada en un gimnasio. Esto es otra iglesia, todo esto es en Estados Unidos, transformada en una escuela de circo, si fuese el Cirque du Soleil. Aprovechan la altura, la red, hacen sus acrobacias. Esto es hermosísimo. Esto también es en Amberes. Y esto es una cervecería, donde ellos hacen cerveza con estos elementos. Esto es un entrepiso que está armado y el resto es una estructura de una iglesia que lo vemos, ¿no? Y esto, hay 2 o 3 imágenes de hoteles muy simpáticos. Raro, rarísimo, pero existe. Acá, yo les conté la anécdota en Gante de la iglesia dividida en 2, donde una parte se usaba para otra cosa. Acá no sé muy bien para qué utilizan esta primera parte. Yo no sé si son consejeros, gente, no sé si hay un café donde se toman, acá hay otro tipo de asiento y otro tipo de mesa, pero la mitad del espacio es una iglesia. Además, muy linda, muy interesante de ver, con un piso increíble, pero que también tiene la funcionalidad dividida en 2. Iglesias muy grandes de otra época que hoy no se llenan en ningún momento. Esto también es un restaurante muy elegante. Interesante, ¿no? El espacio. Otro, en este caso, pareciera una iglesia románica, o una cripta, por ahí es un subsuelo de algo, la verdad que no sé, pero es parte de una iglesia. Otra vez el hotel, miren la cama, la forma ojival que tiene, como la arquitectura gótica, como la ventana, muy simpático. Otra casa, grandes alturas, para gente especial, ¿no? Que pueda vivir en un lugar así. Esto me parece hermoso. Yo creo que hasta acá me animo, con ese rosetón, ese living, es un espacio más pequeño, parece más acogedor. Nunca nos olvidamos que es una iglesia, pero me parece que es más habitacional que lo que vimos antes, ¿no? Tal vez sea por el tamaño, ¿no es cierto? Y ese rosetón parece hermosísimo. Nos preguntamos cómo calefaccionan, cómo ventilan, se ilumina por acá, tal vez sea oscuro, la verdad que no lo sé, tendrá otros problemas, pero me parece válida la opción de elegir vivir en un edificio así. Esto lo vieron cuando hice el anuncio del curso, un baño, esto suena raro, ¿no? Pero bueno, es posible. Esto es más lindo. Una gran altura, con todas las incógnitas que ya hemos hablado. Tiene calefacción acá, mire, tiene radiadores, ¿ven? Por acá hay radiadores, pero yo no sé si con esos radiadores van a calefaccionar todo esto cuando el aire caliente se les va para arriba. La verdad que no lo sé. Bueno, esto es muy fino, debe ser un super hotel, muy de lujo, muy costoso.
Y esto es esa iglesia, Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto Madero, que es una iglesia tan fea, que es la que el altar tiene un gran ventanal donde detrás se ve que pasan los autos o la gente o no sé qué, transformada a los efectos de la cuarentena en un albergue que tampoco lo veo muy funcional, pero bueno, eso ha sucedido acá en Buenos Aires también. Bueno, nos olvidamos de las reformas como tal, de los cambios de funciones, y nos vamos a Venecia. Venecia, como Roma, como el Vaticano mismo, supongo que tiene un sistema de administrar los fondos que hacen de Venecia una ciudad como la que es. En Venecia hay que cuidarle las iglesias, que si se inundan hay que sacarle el agua. ¿Por qué? Porque todo ese mecanismo comercial que tiene la iglesia para mantenerse, que la única función que tiene es el turismo, hay que preservar. Digamos, un día desaparece San Marcos o la Basílica de San Marcos, de tanta agua, un día se viene abajo, es un problema para la economía de la ciudad, que uno no pueda ir a verla. ¿No es cierto? El turista gasta, es una gran industria. Ahora, yo cuando conocí San Zacarías, y tuve la suerte de verla varias veces, yo creo que después de Roma, Venecia es el lugar que más he visitado en mi vida. Para mí, Venecia tiene una gran atracción y la vida me llevó varias veces a Venecia. Y siempre la visita a San Zacarías tiene como una cierta magia. Es una iglesia veneciana, no es nada del otro mundo, no es una iglesia descomunal, pero que hay que mantenerla para que no cambie su función. Alguna vez he pasado un domingo y no hay mucha gente, ni siquiera en el horario de la misa que da el sacerdote es para 5 o 6 personas. Sí entra el turismo. No es un lugar que cobren entrada, pero como museo, que es también, podrían cobrar una entrada. Y se me ocurrió mostrarlo porque yo creo que todo lo que vimos antes, todos estos cambios de funciones, todas estas emociones que nos van generando estos edificios que son otra cosa hoy, que fueron pensados para algo y después se transforman, nos deja como con una desazón, ¿no es cierto? Acá hay iglesias que son frecuentadas por poca gente, que son mantenidas por algún sistema administrativo donde intervienen otros factores, no solamente la iglesia y los creyentes, y bienvenido que así sea, porque estas iglesias son iglesias museo, y en especial esta iglesia tiene algo que hay que ir a buscarlo, que es una capilla que está en un subsuelo, que es la capilla de Sant'Aracio. La iglesia tiene mucha pintura, es voluminosa, es umbrosa, es decir, tiene sombras, tiene poca luz. La iglesia tiene una historia, digamos, de varios siglos. Comienza en 1170, o sea, en el siglo XII la construcción, y ha tenido varias reformas. Incluso el edificio más importante que uno ve hoy es un estilo gótico renacentista y se construye en el siglo XV. O sea que hay 200 años donde la iglesia tenía otra forma, algo se preserva aún, incluso la cripta, una cripta donde hay enterrados personajes de la época, pero que normalmente no se puede visitar porque está inundada. Venecia es muy fácil que se inunde todo. Bueno, acá esta cripta suele tener agua y entonces uno no puede entrarlo. Pero antes de llegar a la cripta, uno ve esta capilla. Esta capilla de Sant'Aracio, dentro de la iglesia de San Zacarías, tiene una de esas joyas de la humanidad. No sé si muchos de los que están acá seguramente han estado en Venecia y conocen. No sé si han entrado en San Zacarías. Pero si no entraron, anoten. Anoten para ver que esto está en la última parte de la explicación. Vamos a ver la iglesia, vamos a ir haciendo un recorrido, vamos a pasar por una iglesia, por una capilla donde hay un montón de
de asientos, una especie de presbiterio donde se sientan los monjes, y tienen unos símbolos muy importantes. Y después uno sigue su recorrido y llega a esta capilla de San Taracio, que tiene un elemento que se llama políptico. Normalmente conocemos el tríptico. El tríptico es una pintura, digamos, con dos elementos móviles como puertas, que uno puede hacer este movimiento y cerrarlo. Y cerró ese altar, ese retablo, lo cierra. Lo abre y ve una obra dividida en tres partes, ¿no es cierto? Bueno, el políptico es cuando estas no son tres partes, sino son muchas. Es toda madera dorada, es del siglo XV, y es una de las joyas de Venecia que hay que ir a ver. Vamos a empezar desde la entrada de San Zacarías. Bueno, acá vemos el edificio tal cual lo vemos hoy, una mezcla de Renacimiento y de Gótico. Este era el antiguo convento. Esto es una especie, se llama un campo, como lo llaman ellos. Está, digamos, supongo que dirías 3 cuadras de la Plaza San Marcos, caminando hacia el Lido de Venecia, no hacia la estación de trenes, sino alejándose. Una riqueza de la época, muchos símbolos de la peregrinación, ven las valvas elegantísimas como símbolo de la peregrinación, recuerdan a Santiago de Compostela. ¿Qué harán con el tiempo si Venecia no lo puede mantener esto, no? Una delicadeza absoluta el diseño de la valva, del peregrino. Bueno, la iglesia sí, podríamos decir que es una iglesia más de Venecia. Pareciera que no llama demasiado la atención. Esta es, todos los laterales están revestidos con pintura de Tintoretto, Bellini. Bellini es el que pinta esto, que es lo más importante, que es la Virgen y el Niño con los santos. Esta obra es la obra más importante que tiene la iglesia desde el punto de vista de la pintura. Para mí, lo más importante es el políptico de la Virgen, que vamos a ver al final. Muy interesante, ven lo que yo digo de la gente, ¿no? Tamaña iglesia y poquita gente. Bueno, esta es la pintura de Bellini. Acá lo vemos un poco más de detalle. Este es San Zacarías. Si no recuerdo mal, era el tío de Jesús, ¿no? Acá están los restos de San Zacarías. Hermosa obra. Imaginemos si esto se perdiera, ¿no? Esto como tantos otros monumentos maravillosos, ¿no? Acá está San Zacarías. Joyas de la arquitectura que se hacían en esa época, ¿no? Miren esto. Esto es del 1100.
Bueno, esta es la capilla de San Atanasio. Acá por esta puerta entramos desde la nave principal de la iglesia. Serie de pintura, de italianos de la época, pero acá lo importante, lo que yo más me sorprendió, es esta sillería que hay en madera, que tiene estas sillerías siempre tienen una particularidad, que el asiento uno lo puede bajar. ¿Se acuerdan como los asientos de los cines, no? ¿Cómo eran? Si no, uno se pone de pie y el asiento se levanta y se apoya sobre el respaldo del asiento. Ahora, toda esta sillería tiene una serie de dibujos de geometría sagrada que cuando el monje o los sacerdotes se ponían de pie, esos dibujos de esa talla en la madera, porque todo esto era de madera, coincidía el centro del dibujo, donde está concentrada su energía, coincidía con la ubicación del chakra cardíaco del monje o sacerdote que está delante. Como si tuvieran una comunicación energética, estos dos elementos, digamos, el ser humano y la iglesia con este asiento que le proporciona una energía particular para su tarea, para su misión. Es como si fuese un lugar donde uno carga las pilas. Y lo hacen, miren qué particular, cuando el sacerdote está de pie, o el monje está de pie, no está sentado, sino que está de pie con una actitud también, si se quiere, reverencial o de respeto. No es que está sentado por si se cansa, tampoco está arrodillado, está de pie, atento, recibiendo esa energía para su tarea, para su misión, que esta capilla tiene la tarea de brindarle a ese sacerdote. No es casual, estos dibujos son increíbles. Yo cuando los vi me quedé asombrado y fotografié varios. No los tengo todos fotografiados, pero sí varios que me parecieron muy, muy interesantes. Miren por ejemplo. Este centro de este diseño coincide con la persona que está de pie con su chakra cardíaco. Es decir, él apoya la espalda acá, y esto le da en el centro del pecho, el centro solar, ¿sí? Más allá de eso, el detalle del trabajo es increíble. Este es un diseño, pero no es el único. Vamos a ir viendo otros. Miren este. Esto parece la cruz de Jerusalén, con las 5 cruces. Estas son incrustaciones de maderas de distintos colores. Todos diferentes, como si cada uno tuviese una energía particular para transmitir, como que no todos somos iguales. Siempre digo que en estos lugares uno se da cuenta que no solamente es una cuestión estética, sino que tiene que ver con una cuestión de energías. Capilla de San Atanasio. Bueno, y esto es la capilla de Santaracio. Esto es una capilla donde este elemento es el políptico de la Virgen. Está tallado y dorado por Ludovico da Forli,
del fines del siglo XIV. Este elemento, cuando uno ha recorrido toda la iglesia y llega acá, primero, la luz que tiene, es increíble la luz que hay acá, pero además el elemento es una joya donde uno se mantiene a cierta distancia, ¿no? Esto es madera dorada, y cuando uno dice esa palabra, joya, se da cuenta que los alcances tienen que ver con esta imagen, ¿no? La fuerza que tiene, la fuerza de la fe que tenía esta gente que hacía esto, la fe de la gente que se lo encargaba. Hay un llamado a conmoverse por la belleza. Este es el cielo raso del ábside, tiene pinturas, esta es la base. Este elemento se llama predela, y tienen escenas, supongo que es de la vida de San Zacarías, no tengo la información exacta, pero es una talla de madera dorada. Arriba tiene una imagen de Cristo, en esta especie de relicario. Todos los elementos del símbolo de la peregrinación. Vamos a acercarnos a ver qué vemos. Es el gótico que nos habla con la belleza, ¿no? San Zacarías de Venecia. Que nunca deje de ser lo que es. Esta iglesia maravillosa, con estos tesoros de la humanidad. Las figuras alargadas del gótico. Esto está al costado. Esto no pertenece al políptico, sino que está en la pared a la izquierda del políptico. También una joya, pero mucho más impactante la otra obra, esta, y cómo está ubicada en el lugar. La Virgen y el Niño, los angelitos. Esto está enfrente, del lado derecho, es decir, son 3 elementos que hay en esta capilla. Este es el ambiente en sí. Hay un retablo de cada lado. Debajo de esto es donde está la cripta que se inunda, ¿no? Este espacio es lo más antiguo que tiene todo el edificio. Miren el piso. El piso también muestra esta cosa de la sacralidad en los diseños, ¿no? Como que para acercarse a este lugar uno pasa por distintos estadios, ¿no? Acá hay un corte, por algo hay un corte, no es lo mismo este piso que esto, ¿no?
obviamente siempre en damero y siempre a 45 grados de los lados, ¿no? Siempre el cuadrado en movimiento. Acá lo que les decía de la cripta, ¿ven? Hay un reflejo sobre eso. Acá hay una especie de tarima o lugarcito donde se puede caminar. Bueno, con esto quedamos un poquito más equilibrados. Esta es una iglesia con sus símbolos, con sus mensajes, y roguemos que esta como otras sigan siendo lo que son hoy, ¿no? Maravillosos. San Zacarías de Venecia. Una belleza. Sorprendente, sorprendente. No sé si alguno ha conocido. Sí, decime, Ramiro. No te escucho, me parece que no te escucho. A ver, Ramiro. Desmuteate. Están muteados todos. Ramiro, vos poné tu sonido. Ahí lo puse. Ahí está. No, yo lo que quería decir que de todos estos templos, digamos, desacralizados, en este caso momentáneamente, Ujú. lo que más me pareció digno es convertirlo, como el de Puerto Madero, en un refugio para gente que no hubiera, porque además me hace recordar que en tiempos de catástrofes y de guerras importantes, que cuando no había estructuras como hay ahora, era costumbre en Europa convertir las iglesias en hospitales y refugios. Claro. Y me parece bastante, no siendo religioso, me parece bastante cristiano eso. Mira, yo siempre recomiendo leer un libro que trata sobre las construcciones de catedrales, en Inglaterra en el siglo XI-XII. Es la historia de un constructor de catedrales, y él es un libro de Ken Follett, yo siempre lo nombro, que se llama Las pilastras de la tierra o los pilares de la tierra. Estamos leyéndolo. Ah, bueno. Ese libro... Son tres. Sí. Y ese libro tiene, Son tres. tiene una serie. Bueno. Bueno, acá viene un alumno más, acá. Te traigo otro. No, con este vale por una familia, ya no está. Bueno, el libro ese y la miniserie, es una miniserie de 8 capítulos, vale la pena, porque en realidad estos espacios que se construían funcionaba de todo ahí. Solían entrar hasta con los animales, venían y estaban mugrientos o enfermos, y el lugar les daba cobijo a todos, y me parece maravilloso, es como vos decís, que se utilice eso para otros lugares. El tema de eso, Ramiro, es que uno consiga quien lo pueda mantener. ¿De dónde es ese lugar, Luis, de Puerto Madero? Puerto Madero, mira, a ver... ¿No lo hizo Penedo? No es. El de Penedo es la capilla de la UCA, de la Universidad Católica. Ah, bueno. Eso es más lindo. Es súper minimalista, muy racional, muy difícil, muy difícil la sensibilidad, es todo recto, todo no tiene adorno, no tiene nada, pero es más lindo que esto. Este lugar es feo realmente, como diseño y como construcción. Pero el tema fundamental de esto, que la iglesia se lo pueda dedicar a otra función o una entidad, es la economía, que se mantenga. ¿No es cierto? Yo no sé si es una iglesia que frecuenta mucha gente, pero no hay muchas, ahí hay dos. La capilla de la Universidad Católica, que no sé si tiene ceremonia los domingos, si está abierta, si es solamente para estudiantes y profesores. Acá Teresita me dice que no está abierta. Pero en Nuestra Señora de la Esperanza sí, es una capilla de barrio, es la capilla del barrio, bastante fea, pero es una capilla. Y
Y estos lugares funcionaban. Y vos también me preguntabas, Ramiro, ¿dónde se reunían los creyentes perseguidos? Mira, hay una base, y es la casa. La casa de uno, y no es casual esto, es como el primer templo. Hay un movimiento dentro del catolicismo que es el camino neocatecumenal. No hemos hablado de ellos, pero ellos funcionan dentro, como tantos movimientos católicos, y ellos funcionan con un ejercicio de repetir la iglesia en las casas. Ellos, por ejemplo, yo conocí en el África un seminario de ellos, y todos los seminaristas, los domingos, iban a comer con una familia. Y entonces se repetía esa escena de la ceremonia religiosa en la familia. Una cosa muy extraña, muy raro, pero bueno, que funciona así. Pero básicamente el perseguido comienza en su casa y después se transforma, se traslada a un lugar más grande. Por eso fueron a espacios donde había otras tareas. Tribunales, mercados, centros de estudio. La gente empezó a utilizar esos espacios hasta que, bueno, empezaron a construirse algo específicamente. Pero cuando son perseguidos, uno se reúne en la intimidad, es la casa. Es justamente lo que vos me decís, es lo que coincide con los valdenses. Claro. Ellos iba, el pastor, que no le llamaban pastor, iba a la casa y le leía pasajes de los evangelios. Es así, funciona de esa manera. Así que bueno, roguemos que se puedan mantener todas las iglesias. Por ejemplo, el último atentado en esto a un edificio religioso, yo no sé si ustedes lo vieron, pero apareció en los medios, apareció en los diarios, fue lo que le pasó a la Basílica de Notre Dame de París. Cuando los estudios de arquitectura se pusieron a jugar con cómo hacer ese techo y qué hacer ese techo, aparecieron shoppings, cafés y restaurantes en el techo. El techo transparente. Era una locura de cómo decías, ¿cómo en una iglesia va a pasar esto? ¿Y qué? No, porque se puede recaudar dinero, porque esto, porque el otro. Menos mal que esa comisión que está a cargo de la restauración dijo, lo vamos a restaurar como era. La iglesia como era. Ustedes imagínense el techo de Notre Dame de París con una cafetería, un restaurante, alguien proponía una fuente que tirara agua, que se accedía desde la calle como un show. Era de terror lo que se había propuesto. Pero bueno, era un juego, supongo que harían los arquitectos, los estudios de arquitectura que no tienen nada que hacer y se tiran un lance para salir en los diarios, y salieron, porque eran cosas muy raras y que plantearon un cierto temor en la gente que quiere mantener eso, que hagan una iglesia nueva para hacerle un shopping arriba, qué sé yo, no sé si está mal o está bien, pero no en Notre Dame. A mí me impresionó mucho la iglesia esa que hacen skating. Ah, sí. Una porquería, pero total. Ni iglesia ni Terrible. nada, ¿no? Es terrible, bueno. Es una casa de pinturería, ¿viste? Con los colores y muy feo todo eso. Muy feo. Muy feo. Bueno. Ni para nada. Nos vamos a despedir hoy. La verdad que me parece peor la discoteca, te digo. Me parece peor la discoteca, mira. Yo creo que sí. También la discoteca horrible, horrible. Horrible. Horrible, Terrible. horrible. Betty Silva, vos que sos muy viajera, cuando vayas a Milán, anótate, Il Gatto Pardo. Ok. Para Te no quería ir, para decir no ir. que a mí de todas las remodelaciones que se hicieron, me molestaron todas. Mira. Hubo una, sin embargo, que tiene algo que ver con lo que vos dijiste, que tu casa es el primer templo. Sí. Y me encantó la Casa Blanca. Mira. Me encantó la Casa Blanca porque tiene una atmósfera muy pura, muy sentimental, a pesar de que es bien moderna,
y me daba la sensación de que me gustaría vivir ahí, y no me pareció un sacrilegio, y me pareció bien que solamente respetaron el techo y los ventanales, todo lo demás es una casa. Y me pareció, me encantó. Eso, y me gustó el restaurante también. El restaurante también, sí, en Amberes. Sí, yo lo conozco, el restaurante, el de Amberes. ¿Lo conoces? Sí, estrené una obra mía en Amberes y invité al director, a Robert Denvers. ¿A ese restaurante? Cumplí, no sé si eran 55 años, una cosa así, y fui a comer ahí. Oh my God. Me sorprendió mucho. Oh my God, sí. Oh my God. ¿Dónde no estuve yo? Y a mí me gusta mucho ¿cómo se llama? La Recoleta, lo único que me gusta es la capilla. Todo lo demás me parece lo que hizo, ¿cómo se llama? Luis Clorindo Testa. Clorindo Testa, todo su sacrilegio. Porque ese era un hogar de ancianos. Ese lugar era un hogar de ancianos donde yo iba, también fui a bailar alguna vez para los ancianos que estaban acostados adelante, sobre todo en la parte mirándolo a la Recoleta, a la derecha. Y ahí íbamos con unos amigos a bailar antes que bailaran en San Martín. Bueno. Y no te conocía todavía vos, mirá. Lo que me había perdido todo. Bueno, vamos a cerrar hoy. Creo que si no tengo cambio yo en mi mentalidad, vamos a ver algunas cosas latinoamericanas. Me gustaría compartir con ustedes la Catedral de San Pablo, la iglesia de Nuestra Señora Aparecida, la Basílica de la Patrona de Venezuela, eso es terrible, Nuestra Señora de Coromoto, y alguna otra cosa que en América me haya llamado la atención o me parezca interesante. Nunca hablamos muy poco de América del Sur o de Latinoamérica en general, y tiene cosas que vale la pena verlas y que por ahí predisponerse a conocerlas. No son lugares por ahí que estén tan lejos como... Bolivia debe tener muchas cosas interesantes. Sí, en América hay cosas históricas lindas y hay cosas, insisto, como la Catedral de San Pablo, que difícilmente uno va a San Pablo y entra a la catedral, pues está en una zona un poco rara, pero la iglesia en sí es muy elegante, es una iglesia muy fina, esa es la palabra. Y otras cosas que pueden ir apareciendo, pero tengo ganas de hablar un poquito de Latinoamérica y ver ese fenómeno. Les agradezco la presencia. Gracias, Luis. Gracias. Fuerte y gracias por estar y un abrazo a todos. Chao. Un tema muy interesante. Gracias, Luis. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ustedes. Chao. Chao, chicos. Fue nuestra pregunta. Adiós. Por